El silencio. Antes de la tormenta. En las colinas doradas de la campiña madrileña, donde la brisa cálida acaricia los olivos centenarios y la luz del sol pinta de oro cada rincón, Penélope Cruz vivía una existencia que muchos envidiarían. Una vida entre películas, festivales, alfombras rojas y, sobre todo, el amor inquebrantable de su esposo, Javier Bardem. Sin embargo, lo que parecía ser una armonía perfecta se vio interrumpida por una noticia que sacudió los cimientos de su mundo. Todo comenzó con algo casi imperceptible. Javier, siempre enérgico, apasionado y con esa mezcla de fuerza y melancolía que lo caracterizaba, empezó a mostrar signos de fatiga. Al principio fue solo un cansancio ocasional, que ambos atribuyeron al ritmo frenético del trabajo. Rodajes en Europa, compromisos en América, entrevistas, vuelos intercontinentales. Todo parecía justificar aquel agotamiento. Penélope, con su intuición afilada, no tardó en percibir que había algo más. Las noches en las que Javier se despertaba con sudores fríos, los días en los que perdía la concentración en medio de una conversación, las pequeñas manchas que aparecían en su piel, sin razón aparente. Cada señal parecía formar parte de un rompecabezas siniestro. Fue durante una visita rutinaria al médico que todo cambió. Aquel 7 de noviembre, Penélope acompañó a su marido con la intención de salir juntos después a almorzar, como hacían desde sus primeros años de noviazgo. Pero lo que debía ser una simple revisión terminó en una sala blanca, con rostros serios y un diagnóstico que le heló la sangre. Linfoma no Hodgkin en etapa avanzada. Penélope se quedó sin aliento. La palabra cáncer rebotó en las paredes de su mente, golpeando cada rincón de su alma. Miró a Javier, que enmudeció ante la noticia, y sintió cómo su mundo, hasta entonces vibrante y luminoso, se sumía en una sombra densa. El médico explicó con calma los pasos a seguir. Pruebas adicionales, una biopsia, el inicio inmediato de quimioterapia. Pero Penélope no escuchaba. Lo único que podía oír era el eco de sus pensamientos. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Las primeras semanas fueron de caos emocional. Mientras los medios seguían especulando sobre su próxima película o los rumores de Hollywood, en casa reinaba un silencio quebrado por susurros nocturnos, lágrimas escondidas y abrazos eternos. Penélope decidió entonces desaparecer del radar mediático. Canceló proyectos, se retiró de entrevistas, ignoró invitaciones a festivales. Su prioridad era una sola: estar al lado de su esposo. La actriz, que había deslumbrado al mundo con su papel en Volver y emocionado a multitudes con su actuación en Vicky Cristina Barcelona, ahora se enfrentaba al papel más duro de su vida, el de sostener a su amor en medio de la enfermedad. Durante los tratamientos, Penélope acompañaba a Javier a cada sesión. Se sentaba junto a él en la sala de oncología, le leía fragmentos de libros, le contaba anécdotas de su infancia, le recordaba los lugares que aún no habían visitado juntos. Era su forma de mantenerlo anclado a la vida, de recordarle que el mundo aún les debía miles de atardeceres. Pero también estaban los momentos oscuros. Hubo noches en las que Javier lloraba en silencio con la cabeza apoyada en el regazo de Penélope. Le pedía perdón por no ser fuerte, por hacerla sufrir. Ella lo acallaba con besos, le aseguraba que no debía disculparse por nada. En sus ojos, él seguía siendo el hombre que la hacía reír, que la comprendía con solo mirarla, que la había amado sin condiciones. Sin embargo, cada nuevo examen revelaba una progresión más rápida de lo esperado. El cáncer, implacable, avanzaba. Penélope comenzó a documentar esos días en un cuaderno. Escribía de madrugada, cuando el sueño la abandonaba y el miedo la consumía. Aquellas páginas, llenas de emociones crudas, son hoy testimonio de una mujer enamorada que luchaba por sostener la esperanza mientras la realidad la desgarraba. En una de esas entradas escribió: «Hoy lo vi dormir, su rostro más delgado pero aún tan hermoso. Me pregunto si sabrá cuánto lo amo, cuánto daría por quedarme con su dolor».
No quiero perderlo. No puedo. La noticia del diagnóstico se filtró a la prensa un mes después. La pareja intentó mantenerlo en secreto, pero una fotografía de Javier saliendo de un hospital madrileño hizo que los rumores se explotaran. Penélope, que siempre había protegido ferozmente su intimidad, sintió que su santuario se derrumbaba. Los periodistas comenzaron a apostarse frente a su casa, a seguirlos en los traslados, a preguntar sin pudor por su estado de salud. Ante ese asedio, la familia Bardem Cruz se refugió en una finca privada lejos de la ciudad. Allí, rodeados de naturaleza, intentaron recuperar algo de paz. Fue en ese retiro donde Javier tuvo un momento de lucidez que marcaría el resto del proceso. Una mañana de invierno, con la voz aún débil, le dijo a Penélope: «Si me toca irme, quiero que te quedes con lo mejor de mí. No me llores siempre. Baila, ríe, ama. No vivas en la sombra de esto». Penélope lloró, no solo por el contenido de esas palabras, sino por la dignidad con la que él las pronunciaba. Desde ese día, comenzó a preparar su corazón para lo inevitable, aunque no pudiera aceptar la idea de perderlo. El adiós silencioso. El invierno trajo consigo un aire de resignación y a la vez una extraña sensación de calma. La enfermedad de Javier Bardem había entrado en una fase crítica. Los tratamientos, cada vez más intensos, no parecían frenar el avance del linfoma. Penélope Cruz, exhausta pero decidida, se convirtió en su pilar inquebrantable. Dormía en una silla junto a su cama. Lo alimentaba con ternura, le hablaba cuando él no podía, y le sonreía incluso cuando por dentro se desmoronaba. En la finca alejada de los flashes y del bullicio de Madrid, el tiempo se medía en silencios, en gestos pequeños y en suspiros profundos. Los días transcurrían lentos y cada amanecer parecía una victoria. Penélope había dejado de preguntarse por el futuro. Vivía minuto a minuto, agradecida por cada mirada de Javier, por cada apretón débil de su mano. Los médicos, que seguían el caso con dedicación y respeto, empezaron a hablar con ella de cuidados paliativos. Fue una conversación brutal, pero necesaria. Le explicaron que era hora de pensar en la calidad de vida, más que en la prolongación del sufrimiento. Penélope sintió que le arrancaban el corazón, pero asintió con la cabeza. Lo último que deseaba era ver a Javier agonizar con dolor. En una noche fría de enero, mientras la luna brillaba sobre los campos silenciosos, Javier pidió ver a sus hijos, Leo y Luna, que hasta ese momento habían sido mantenidos lo más alejados posible del deterioro físico de su padre. Fueron llevados con cuidado a su habitación. Penélope se aseguró de que el ambiente estuviera sereno, con música suave de fondo. Su elección, una pieza de guitarra flamenca que ambos adoraban. Javier los recibió con una sonrisa tenue, pero auténtica. Los abrazó con los últimos restos de fuerza que conservaba. Les susurró palabras dulces al oído. Penélope observó desde la puerta con lágrimas silenciosas, sabiendo que ese instante quedaría grabado para siempre en su memoria. Después de que los niños se retiraron, Javier se volvió hacia ella con una mirada llena de amor y tristeza. Le pidió que se sentara junto a él, y tomándola de la mano le dijo: «Penélope, amor mío, te estoy viendo por última vez con estos ojos, pero te seguiré viendo siempre con el alma». Ella no pudo contener el llanto. Se recostó junto a él, lo abrazó y le rogó en voz baja que no se fuera, que luchara un poco más, que resistiera. Pero en el fondo sabía que él ya había dado todo. Los días siguientes fueron una mezcla de lucidez y delirio. Javier, en ocasiones, hablaba con claridad, recordando momentos de su infancia, anécdotas del rodaje de Mar Adentro, su encuentro con Pedro Almodóvar, su primer beso con Penélope en el set de Jamón, Jamón. Otras veces, simplemente dormía, con la respiración entrecortada y la piel pálida. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse entre los naranjos, Penélope le leyó una carta. No era un guión ni un poema, era su carta de despedida. La había escrito en secreto durante días,
derramando en cada línea su amor, su gratitud y su dolor. Amado mío, si estas palabras te llegan, es porque la vida ha decidido separarnos antes de lo que merecíamos. Quiero que sepas que no hay un solo día que no agradeceré por haberte tenido a mi lado. Eres mi alma, mi amigo, mi amante, el Padre maravilloso de nuestros hijos. Si el cielo existe, está hecho con tu sonrisa. No sé cómo será la vida sin ti, pero sé que vivirás en todo lo que haga. En cada película que ruede, en cada frase que diga a nuestros hijos, en cada canción que escuche. Te amo con una intensidad que no cabe en las palabras. Tuya por siempre, Penélope. Al terminar la lectura, Javier abrió los ojos y la miró con ternura. Con un hilo de voz le respondió: esa es la escena más bella que he vivido. Esa noche, mientras el viento soplaba suave entre los cipreses, Javier Bardem cerró los ojos para no volver a abrirlos. Penélope estaba allí, sujetando su mano, murmurándole al oído palabras de amor y acompañándolo hasta el final. El silencio que siguió fue devastador. No hubo gritos, no hubo cámaras, solo el llanto profundo de una mujer que acababa de perder al hombre que era todo para ella. La noticia de su fallecimiento tardó días en hacerse pública. Penélope, fiel a su deseo de proteger su intimidad hasta el último segundo, pidió a sus allegados silencio absoluto. Los medios especularon, pero nadie tuvo acceso a la verdad, hasta que ella misma decidió comunicarlo con una carta publicada en sus redes sociales. Con el alma rota y el corazón en pedazos, debo compartir que mi amado Javier nos ha dejado. Su partida fue serena, rodeado de amor. Pido respeto, silencio y compasión. Gracias por acompañarnos siempre. La reacción del público fue inmediata. Miles de mensajes de condolencia llegaron desde todas partes del mundo. Actores, directores, fanáticos, personas anónimas. Todos rendían homenaje a la figura de Javier Bardem, pero también a la fortaleza y el amor incondicional de Penélope Cruz. Sin embargo, lejos de los homenajes y las flores, Penélope vivía un duelo íntimo, profundo, lleno de cicatrices invisibles. La casa estaba llena de recuerdos. Su perfume en las sábanas, las fotos enmarcadas, las películas que habían visto juntos, la guitarra que él tocaba en las noches tranquilas. Durante semanas no salió de casa. Se dedicó a sus hijos, a leer sus cartas, a visitar el lugar donde descansaban las cenizas de Javier, bajo un olivo centenario que habían plantado juntos años atrás. Y en ese dolor silencioso, comenzó a nacer algo nuevo, la promesa de mantener vivo su legado, renacer entre las cenizas. Pasaron los meses como hojas arrastradas por el viento. Para el mundo del cine, el nombre de Penélope Cruz continuaba siendo sinónimo de talento, belleza y proyección internacional. Pero para ella, cada mañana era una batalla, una búsqueda constante de sentido en medio del vacío que había dejado la pérdida de Javier Bardem. Penélope aprendió a vivir con la ausencia como si se tratara de una sombra adherida a su piel. Cada rincón de su hogar conservaba rastros de su esposo, su colección de libros de poesía, las notas dispersas con frases que jamás terminaría de escribir, sus gafas olvidadas sobre el piano. Había días en los que lograba esbozar una sonrisa al recordar alguna anécdota compartida. Otros, el dolor la derrumbaba sin previo aviso, como una ola que la arrastraba mar adentro. Y sin embargo, incluso en la oscuridad más densa, el amor dejó una semilla. Penélope decidió que la mejor forma de honrar la memoria de Javier era vivir, no solo sobrevivir. Lo había prometido. Recordaba perfectamente aquella tarde en la que él, ya débil y con la voz apenas audible, le había susurrado: «Sigue contando historias. Tu luz no puede apagarse con la mía». Así comenzó su camino de regreso. No fue inmediato ni sencillo. La primera vez que Penélope volvió a un set de rodaje, lo hizo con miedo. No sabía si podría actuar sin pensar en él. Pero algo mágico ocurrió. En medio de una escena cargada de emociones, miró a la cámara
y sintió la presencia de Javier como una brisa suave acariciándole el rostro. No estaba sola. Nunca lo estaría. Ese proyecto fue el primero de varios. Penélope no buscó papeles comerciales ni grandes producciones. Eligió historias íntimas, humanas, que hablaran del dolor, de la pérdida, pero también de la esperanza. Uno de esos filmes, La Casa de los Inviernos Rotos, en el que interpretó a una mujer que enviuda tras una larga enfermedad de su esposo, fue recibido con una ovación unánime en Cannes. Muchos críticos afirmaron que era la interpretación más profunda de su carrera. Ella solo respondió: «No actué, reviví». A la par, se involucró activamente en campañas para la lucha contra el cáncer. Fundó, en nombre de Javier, una organización sin fines de lucro para apoyar a pacientes con linfoma y a sus familias. Visitó hospitales, acompañó a pacientes, ofreció charlas sobre el valor del amor y la dignidad en el proceso del duelo. Lo hacía en silencio, sin cámaras, con la misma entrega con la que había cuidado a su esposo. Un día, durante una visita a una unidad de cuidados paliativos, una niña de 11 años le tomó la mano y le dijo: «Tú sabes cómo duele, ¿verdad?». Penélope asintió con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento entendió que su dolor podía transformarse en consuelo para otros, que su historia, por más trágica que fuera, podía sembrar esperanza. En su vida personal, también se abrió paso el renacimiento, no en forma de nuevos romances, todavía no, sino en la consolidación de un vínculo poderoso con sus hijos. Leo y Luna, al crecer, se convirtieron en cómplices de su madre. Compartían recuerdos de su padre, hacían rituales en su honor, plantar flores en primavera, mirar juntos sus películas favoritas, escribirle cartas en fechas especiales. Una noche, Leo, que ya comenzaba a entender la profundidad de la pérdida, le dijo: «Papá estaría orgulloso de ti, mamá, porque no te rendiste». Y fue entonces cuando Penélope supo que había cumplido la promesa. A 3 años de la muerte de Javier Bardem, Penélope Cruz concedió su primera entrevista sobre lo ocurrido. Fue una conversación íntima, sin artificios, en la que habló de todo: del diagnóstico, del deterioro, de la despedida, del silencio que vino después y del proceso de reconstrucción. Al final, el periodista le preguntó: «¿Qué es lo que más extrañas de él?». Ella cerró los ojos por un momento y respondió: «Su forma de mirarme. Nunca nadie me ha mirado como él. Con amor, con respeto, con ternura, incluso en sus últimos días. A veces, en los momentos más inesperados, siento su mirada sobre mí, y entonces sigo adelante». La entrevista conmovió al mundo entero. No era la historia de una estrella de cine. Era la historia de una mujer que había amado profundamente, que había perdido y que había decidido levantarse. En su discurso al recibir el premio Goya honorífico por su trayectoria, Penélope dedicó sus palabras a él. «A ti, mi amor eterno, que me enseñaste que el verdadero éxito no está en los premios, ni en las portadas, sino en el amor que damos y dejamos cuando ya no estamos. Este premio es tuyo». El teatro entero se puso en pie. Nadie aplaudía solo su talento. Todos aplaudían su coraje, su humanidad, su capacidad de renacer entre las cenizas. Penélope Cruz, aquella joven madrileña que soñaba con actuar, se había convertido no solo en un ícono del cine, sino en un símbolo de resiliencia. Su historia con Javier Bardem, más allá del glamour y los focos, fue una historia de amor real, de esas que resisten al tiempo, a la enfermedad, a la muerte. Y aunque él ya no está, ella camina cada día con su recuerdo, con sus palabras, con su promesa, porque a veces los grandes amores no terminan, se transforman en luz.